Conversamos con la directora de Asesoría Jurídica y de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, la abogada Marta Herrera, esta mañana acá en Mesa Central. Abogada, muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana acá. Muchas gracias a ustedes, Iván. Un gusto estar acá. Oiga, visto lo visto, el fracaso de su postulación como fiscal nacional, de la postulación que hizo el gobierno, digamos, de su nombre en el Senado, ¿valió la pena todo esto? ¿Valió la pena estar en este concurso, exponerse a la sesión del lunes y a la doble sesión del lunes? Para mí valió absolutamente la pena. O sea, yo por lo menos eso me llevo como la primera conclusión, haberlo intentado por los motivos que lo intenté, efectivamente que era únicamente tenía que ver con este profundo compromiso que tengo con la Fiscalía. Da un gusto tremendo. Solo haberlo intentado, luego los mensajes que uno recibe de muchas mujeres, sobre todo diciéndome que se sintieron muy orgullosas de la representación. La verdad es que no puedo negar que eso es muy gratificante, y desde ese punto de vista tampoco puedo negar que, claro, estas son las cosas por las que uno también como mujer tiene que luchar. Como le digo yo a mi hija, por ti, por las hijas de todas, y hay que seguir haciendo camino. En ese sentido, ¿tenía esperanza de que el Senado no se atreviera a rechazar a una mujer? No, yo no tenía esperanza en que el Senado no se atreviera a rechazar a una mujer. Yo creo que jamás tomé el tema de mi condición de mujer y porque más allá, por supuesto, de un reconocimiento de todo el movimiento, para mí era súper importante que el reconocimiento fuera a mi trayectoria, a mis competencias técnicas, a mi currículum, a mi exposición, que fueron cosas que efectivamente, mujer, digamos. Por supuesto, y creo que efectivamente eso fue efectivamente reconocido. Creo que no hubo mayores críticas en ese sentido, que hubo un consenso respecto a mis antecedentes curriculares, respecto del contenido de mi exposición, para quienes lo escucharon, por cierto. Vamos a hablar de eso. Entonces me siento sumamente tranquila. En ningún caso he hecho alusión al tema de ser mujer, pero por supuesto que es un tema importante y yo no lo voy a negar ahora. Es una cuestión necesaria, pero no suficiente, porque sin currículum no se puede, digamos. Pero independientemente de eso, para el gobierno era importante, lo dijo la ministra de Justicia, lo dijo acá en una entrevista, también lo volvió a decir el lunes. ¿El gobierno le explicó cuál era la estrategia detrás de su nombramiento? ¿Le dijeron por qué? ¿Cuál era el...? No, la verdad es que yo tuve una comunicación bastante formal con la ministra de Justicia, con la ministra Marcela Ríos, donde ella me comunicó, ya se había comunicado a los medios, como he contado previamente, yo me enteré en un acto del colegio y simplemente me empiezan a llamar muchísimos periodistas y me dicen que esto es oficial. Yo digo, a mí no me han llamado, pero esto es oficial. Y luego, tras eso, tuve una llamada de la ministra de Justicia, pero bastante formal, con el presidente ha elegido su nombre y yo muy agradecida, ambas muy formales, y eso no tuve mayor conocimiento. Sí. No, de estrategia ni nada de eso. No. Usted estuvo anoche con Mónica Rincón en CNN, sí. Y dijo que estaba pagando el costo por decisiones judiciales que tomó en su momento, donde usted participó, donde usted estuvo involucrada, que pagó el costo por haber opinado que había que formalizar a Javiera Blanco, que es la pareja del senador Pedro Araya, y que pagó el costo por haberse opuesto a una salida, a una solución resumida, una suspensión condicional en el caso de Iván Moreira. ¿Está convencida de que hubo animadversión de al menos esos senadores o de otros más por decisiones judiciales? Sí, yo tengo esa convicción. Por cierto, puedo estar equivocada, pero bueno, aquí planteamos las cosas en un ámbito bastante subjetivo, como las que se plantearon a mi respecto. Quiero insistir en el punto de que a mí nunca se me preguntó respecto de lo principal en mis últimos 15 años, que ha sido precisamente dirigir la unidad anticorrupción. Se me pregunta por un convenio con la Iglesia Católica, donde yo tuve una participación, o sea, absolutamente mínima y de hecho posterior básicamente a la firma del convenio. El convenio que tiene que ver con las investigaciones canónicas por abuso, digamos. Y que claramente está que yo no tengo nada que ver con el área de delitos sexuales.
y no hablamos de los temas que yo realmente pensaba que íbamos a hablar. Pensé que también se podía hablar de mi rol respecto de la investigación en el caso Dominga, porque lo quiero sumar, porque en definitiva cuando usted me dice otros senadores, yo creo que sí. Yo creo que en definitiva sí, la bancada de la UDI anuncia previamente a través del vocero designado para estos efectos, precisamente una persona respecto de quien yo me opuse públicamente a que él se le suspendiera condicionalmente. De hecho, porque habían pedido el desafuero, digamos. Pero claro, o sea, teníamos los antecedentes y me parecía que estos casos tenían que llevarse efectivamente al tribunal, que no era conveniente para el país tomar este tipo de salidas. Y de hecho, a lo que he dedicado precisamente estos últimos años es a restringir de manera bastante fuerte lo que son todas las salidas negociadas en materia de corrupción. De eso sí hay testimonio, de eso sí hay instrucciones generales, de eso no se me pregunta. Entonces la verdad es que yo me quedo con una sensación de subjetividad, por decirlo de alguna manera, que a mí por lo menos me deja bastante tranquila en lo que ha sido mi desempeño, y que me deja bastante tranquila también, Iván, en términos de estar actualmente en los medios, porque yo no pretendo venir a hacer críticas necesariamente, pero sí me parece que es importante que yo pueda plantear o que pueda corregir o aclarar ciertas cosas respecto de las cuales no tuve la posibilidad. Como yo lo decía ayer, termina la comisión, afortunadamente, después de casi 6 horas, no sé qué la cuenta específicamente, pero después de eso se empiezan a decir ciertas cosas. El senador Pedro Araya dice que yo insiste en que yo soy una funcionaria grado 3. La mayoría de los directivos en la Fiscalía Nacional son grado 3. Entonces, mejor informémonos más. Dice que mi discurso en la Corte Suprema, él escuchó lo mismo que respecto a todos los otros candidatos. Yo estuve ahí directamente, no lo vi por televisión, y la verdad es que no sé qué tiene de similar, menos respecto de la ampliación que yo hago de todo el proyecto, serio, detallado, por ejes concretos, con medidas concretas. Entonces no puedo entender mucho cuál es la crítica. No puedo entenderla más que evidentemente por lo que ya he mencionado. Tal como está el sistema de nombramiento de senadores que tienen un involucramiento personal, como el senador Pedro Araya o el senador Iván Moreira, ¿debieran abstenerse al menos del debate público? Yo creo que eso queda a cada uno. Efectivamente entiendo que no hay una normativa específica, y estará en la conciencia de cada uno lo que debe hacer. O sea, a mí me parece que realmente que el senador Moreira, respecto de quién, o sea, la situación es bastante clara, y también fue bastante clara mi situación al respecto, haga la vocería de la bancada de la UDI, y simplemente anticipando que me van a rechazar, y como colectivo, que es el término utilizado sin siquiera escucharme. Yo creo que esas cosas honestamente son únicamente dañinas para las instituciones. En este caso creo que es más dañino, en mi percepción. O sea, que Moreira haya sido el portavoz de esa decisión. Yo creo que es más dañino para el Senado, todas estas cuestiones que se produjeron, pero sin duda terminan provocándole un daño a la Fiscalía y terminan provocándole un daño al país. Y es por esa razón por la que yo estoy acá, no por ningún interés personal de tipo subjetivo, nada por el estilo. Estamos con Marta Herrera, ex candidata a fiscal nacional. En un asunto bien confuso, la ministra Marcela Ríos terminó diciendo que la ministra de la Mujer había manifestado una preocupación por a quién había defendido uno de los candidatos, uno de los nombres de la quina de postulantes. ¿A usted le parece razonable que un gobierno feminista exprese una preocupación porque abogados defiendan a acusados o condenados por algún tipo de delito sexual? Yo no me voy a referir yo no voy a calificar las actuaciones del gobierno más allá, que también lo he dicho, de los agradecimientos por la confianza que han depositado en mí. Yo lo único que puedo decir a ese respecto es que efectivamente el ejercicio de la profesión de abogado me parece que en sí no es una causal de inhabilidad, pero tampoco le
le podemos exigir al gobierno que no tenga en consideración realmente el perfil más persecutor o más defensor en ciertas áreas específicas respecto de algunos de los candidatos. ¿Por qué no? O sea, el gobierno... efectivamente puede haber un reparo respecto de si hay un abogado que ha defendido a un narcotraficante o un acusado de violación. No, ningún veto. Y yo entiendo que ningún veto ha existido, efectivamente. Pero si el gobierno, efectivamente, y el presidente de la República prefiere optar por alguien que, en definitiva, tiene un rol persecutor y quizás en ciertas materias específicas que pueden importarle más, como el tema corrupción, es totalmente válido también respecto de la decisión del presidente. Eso no se llama veto, pero tiene toda la cara, digamos. O sea, para mí tiene cara de consideración. Y el efecto práctico es el mismo. Para mí tiene la cara de consideraciones que la autoridad tiene toda la posibilidad de poner respecto de quien estima que debe dirigir el Ministerio Público. A propósito del mismo tema, el candidato involucrado es Ángel Valencia en este asunto. Usted dijo anoche que había senadores que afectaban la independencia del Ministerio Público por querer tener a Valencia como fiscal nacional. ¿A qué se refería exactamente? Yo me refiero a que, insisto, mi principal preocupación es el hecho por el que estoy acá, es que la autonomía de la Fiscalía, y en esto quiero ser bastante claro, una autonomía respecto de la función de persecución penal, pero por supuesto, como yo lo he previsto, como yo siempre lo pensé, con los mayores estándares en materia de rendición de cuentas. En eso quiero ser bastante clara, y así cuando me ha tocado defender la autonomía de la Fiscalía lo he dicho, ¿ya? Pero en materia de persecución penal es muy importante que en definitiva no se tomen las decisiones por quienes en definitiva no dan confianza, como me dijeron a mí. No doy confianza de que efectivamente no voy a investigar o procurar que se investigue a todos por igual. O sea, si esa confianza no la doy, absolutamente. Eso es lo que se sugiere con esa frase, de que usted no da confianza. No tengo idea, pero el senador Moreira, y después fuera, el senador Moreira me lo dice a mí en la sala, pero después escuché que otras personas también decían que no daba confianza, que no era idónea, que tenía todas las calificaciones, que tenía todos los antecedentes curriculares, pero en definitiva no era idónea porque no daba confianza, porque no tenía habilidades blandas, dice la senadora Ebensperger. Y a propósito de esto también, como esto lo dice cuando yo ya no estoy, también ella habla de que no tengo las habilidades blandas porque a ella le preocupa mi lealtad. Mi lealtad es con la Fiscalía. Y justamente es eso lo que a mí me ha motivado a postular a este cargo, por lo tanto yo siento la mayor tranquilidad. Mi preocupación efectivamente es que ciertos grupos de poder, y en ellos pueden haber senadores, estén efectivamente tan empecinados en que puedan estar ciertos candidatos a la cabeza del Ministerio Público. ¿Por qué puede ser este empecinamiento? Yo no sé, y tengo que ser muy responsable al respecto. Yo no sé si existan compromisos respecto de los candidatos, y espero realmente que no sea así. Pero de que también me causa desconfianza. Sí. A propósito de la lealtad, de alguna manera usted tuvo que vender a su jefe, digamos, o sea, o traicionarlo, o no sé cuál es el verbo a utilizar, digamos, pero tuvo que distanciarse de Jorge Abbott, que por otra parte fue su jefe durante mucho tiempo y que le dio muchas responsabilidades, digamos. Las responsabilidades todas las tenía previamente, ¿eh? En primer lugar hay que reconocer eso, como yo lo he dicho varias veces, no tengo nombramientos del fiscal Abbott y tengo la total tranquilidad con él también, porque en definitiva es la tranquilidad que da la honestidad. Yo le planteé a él siempre, efectivamente, mis diferencias respecto de lo que debíamos hacer en ciertas materias, y por lo tanto no siento en caso alguno que lo esté vendiendo. Lo que dije directamente varias veces es que siento que la Fiscalía tiene deudas, y ahí quizás no es solo el propio exfiscal nacional, quizás efectivamente somos muchos los que tenemos que trabajar mucho más. Esa era únicamente mi motivación. Venderlo en ningún caso. Yo dije que tengo deudas y siento la total tranquilidad de haber tenido con él las conversaciones que yo tuve que tener, por lo tanto no me afecta nada en ese sentido. Un damnificado indirecto es el propio Ministerio Público. La senadora Ebensperger en la sesión de la Comisión de Constitución dijo que el Ministerio Público
estaba en la UTI, fue más o menos la expresión que utilizó, lo que no deja muy bien parado no solo la gestión de Jorge Abbott, sino que la gestión del propio Ministerio Público. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación de que el Ministerio Público está en la UTI? No, yo no estoy de acuerdo con que esté en la UTI en absoluto. De hecho, hay investigaciones, ¿no?, que están corriendo. Investigaciones, por ejemplo, en la región de Tarapacá, vinculadas a un círculo cercano de la senadora Bensperger. Si esas cosas se siguen haciendo y se pueden seguir haciendo, no podemos decir que el Ministerio Público está en la UTI. Lo que podemos decir es que sin duda hay mucho por mejorar. Eso es lo que yo quise plantear, y lo quise plantear efectivamente con un plan específico de mejoras, detallado, y bueno, no fue posible, como todos sabemos, pero en definitiva creo que hay muchas deudas y creo que hay un espacio de mejora muy importante. Espero que eso se pueda concretar. Pero el Ministerio Público está funcionando bien. O sea, digo, a pesar de que obvio que tiene que haber mejoras, digamos, pero nosotros también acá tenemos que hacer mejoras en Tele 13 Radio, pero esto funciona bien. ¿El Ministerio Público funciona bien? Sí, funciona, cumple su función, tiene que hacer mucho más. Yo expresé en mi presentación los aspectos concretos que se deben mejorar, por cierto, en macrozona sur, en macrozona norte, pero nosotros podemos ver que en casos particulares esto funciona bien. Y justamente mi punto es decir, tratemos de dejar de ver esta lógica del caso a caso y más bien aboquémonos a ver los fenómenos criminales y a ver cómo abordamos precisamente los fenómenos criminales, una lógica distinta, ¿ya? Entonces, claro, todos tenemos, en todas las instituciones y todas las personas probablemente tenemos espacios de mejora. Me parece que en este caso son muy importantes, que hay muchas deudas, pero que no podemos decir tampoco que está en la UTI. O sea, francamente, eso es como que aquí no se hace absolutamente nada, y sobre todo, a mí me parecería que estaría totalmente en la UTI una fiscalía cooptada por ciertos poderes. Eso es lo que realmente a mí me preocupa. He llevado 15 años luchando precisamente contra la corrupción, y es la razón por la que estoy acá en estos momentos. Eso es lo que a mí me importa, independiente de que yo esté fuera de la fiscalía, siempre me va a importar mucho, porque bueno, llevo 21 años ahí, es un compromiso súper importante que yo siempre voy a tener, por lo tanto siempre me va a importar tratar de luchar desde donde esté por una fiscalía que no esté cooptada por los poderes. Lo último, el presidente dijo ayer que era una señal de debilidad la del Congreso frente al combate a la delincuencia, digamos, el haber rechazado su nominación. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que es absolutamente importante que este tema se zanje prontamente. Llevamos mucho tiempo sin un fiscal nacional titular. Hay, por supuesto, un fiscal nacional subrogante, pero sin un fiscal nacional titular que no pueda, por lo tanto, empezar a hacer las transformaciones urgentes que se requieren. Eso, sin duda, es un daño para el país, no cabe duda. ¿Se va a quedar en el Ministerio Público o se va a ir? Eso es algo que no puedo responder en estos momentos. Primero tenemos que ver cómo termina este proceso, pero como yo lo he dicho, yo creo que efectivamente se cumplen ciclos para las personas. Yo creo que ya ha tenido un ciclo bastante largo, y por lo tanto es tiempo ya de pensar en otras cosas, pero no es algo que yo pueda ahora afirmar en términos muy definitivos. Marta Herrera es directora de la Asesoría Jurídica y la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, ex candidata a Fiscal Nacional, esta mañana acá en Mesa Central.